Señor presidente, señoras y señores académicos, muy avanzado el siglo XX se reedita la obra póstuma de Fray Bernabé de Palma, Via Spiritus, o de la perfección espiritual del ánima, considerado él uno de los grandes escritores de la mística en el renacimiento cultural en el tránsito entre los siglos XV al XVI y considerado su obra referente del misticismo franciscano español. Autor y obra crecen en el contexto de la reforma religiosa que promueve el cardenal Francisco de Cisneros y halla todo su esplendor en la fundación de la Custodia de los Ángeles realizada por Fray Juan de la Puebla. Nos encontramos ante la espiritualidad franciscana en esa España de tránsito entre el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, tan estudiada por Melquiades Andrés Martín. Melquiades asegura que el espíritu franciscano es esencialmente evangélico. El franciscano se postula como caminante hacia la trascendencia en un anhelo permanente por saber alcanzar la gracia divina en la fuerza de la oración, una teología del hacer experimental de una vida interior que cristalizará en las reformas españolas y donde Fray Juan de la Puebla será un fiel exponente y Fray Bernabé de Palma un brillante discípulo. En el místico palmeño se darán las circunstancias de soledad eremítica para encontrarse consigo mismo y con Dios en las estribaciones de Sierra Morena en plena juventud. Será pues Palma un digno acreedor de la observancia, es decir, de la profunda renovación eclesial tras la grave peste negra que alcanza su esplendor en la nueva reforma de Fray Juan de la Puebla. Así se inicia un camino de un grupo de frailes franciscanos vestidos con hábito de sayal áspero, capucha o capilla aguda piramidales y desnudos los pies. La Custodia de los Ángeles tendrá un primer convento en Hornachuelos y se extenderá por Andalucía, Extremadura y Castilla. ¿Qué sabemos de Fray Bernabé de Palma? Fray Marcos de Lisboa nos da una primera referencia del fraile palmeño. En estos tiempos hubo muchos varones de mucha caridad y oración en la provincia de Los Ángeles, entre los cuales dieron más conocimiento de su espíritu y santo celo de perfección dos frailes legos muy venerables en ciencia del espíritu y en santidad. El primero fue Fray Bernabé, el cual compuso el devoto tratado espiritual llamado Via Spiritus, en que enseña el camino de la oración y la contemplación. El investigador Rafael Pérez García ha desentrañado las referencias a Bernabé de Palma en los siglos XVI y XVII. Francisco Gonzaga, en De Origine Seraphicae Religiones Franciscanae, nos recuerda que este libro, editado en 1587, nos aproxima a un Bernabé dedicado a la oración, dotado de un impresionante espíritu de profecía y que, a pesar de su falta de estudios, escribió Via Spiritus. En el siglo XVII, Lucas Guandingo referirá la figura del místico Palma en su obra Annales Minorum y nuevamente en Scriptores Ordinis Minorum de 1650. Los franciscanos españoles Antonio Daza y Andrés de Guadalupe serán por este orden quienes nos ofrezcan más datos biográficos sobre Bernabé de Palma. El primero en su obra Cuarta parte de la crónica de nuestro Padre San Francisco, de 1611, y el segundo en Historia de la Sagrada Provincia de Los Ángeles, de 1662. Fray Antonio Daza amplía un mejor conocimiento del fraile Bernabé de Palma y de su obra censurada por la Inquisición en su crónica franciscana. Recuerda el cronista franciscanos las virtudes cristianas del místico palmeño, su fuerza espiritual, su ciencia bíblica, a pesar de su carencia de estudios, e incluso algún milagro obrado sobre su persona. Tuvo este bienaventurado espíritu de profecía y hallándose junto al río Guadalquivir sin poderle pasar porque una gran creciente se había llevado las barcas, se le apareció el ángel del Señor con figura de un hermosísimo mancebo en un caballo blanco y le pasó a él y a su compañero de la otra parte del río y entonces desapareció dejándole cierto que era un ángel enviado de Dios para su consuelo y socorro.
La otra fuente biográfica obligada es acudir a la historia de la Sagrada Provincia de los Ángeles, escrita por Fray Andrés de Guadalupe y publicada en 1662. Señalar que el padre Guadalupe visitó el convento en 1625 y tenía un gran conocimiento de la villa de Palma, del paisaje ribereño y sus especiales circunstancias, como no, de Fray Bernabé de Palma. Basten estas dos citas. Una primera de la entrada en Palma en una barca. En aquellos discursos iba cuando entró en la barca de Palma, vio a dos mozos que la gobernaban casi desnudos, solo con unos malos calzoncillos, en un tiempo algo destemplado. Y la segunda, del inolvidable tiempo transcurrido de su visita a la villa de Palma y al convento de San Francisco. Estuvo en Palma Fray Andrés 8 meses desde que salió de Lora a finales de junio del año de 1625, y estos 8 meses, volviendo la cara al dejar el convento, le parecieron 8 días. Apunta Guadalupe que Bernabé de Palma nació en la villa de Palma del Río sobre el año 1469, en el seno de una familia hortelana procedente de Sicilia, apellido del padre. Su infancia transcurrió en las fértiles huertas próximas al Genil y ayudando al mantenimiento de la familia con la venta de legumbres y frutas por los lugares cercanos. El joven Sicilia mostró una habilidad particular con el tallado de las ramas, esculpiendo cucharas y otros útiles del hogar, una condición que, según Fray Andrés de Guadalupe, dispone al hombre a evitar la ociosidad y cuidaba de su alma y de su cuerpo. Sorprende que llegara a oídos del venerable escritor detalles tan íntimos del joven palmeño como el hecho de alimentar gusanos con hierbas que él cuidaba para estas pequeñas criaturas, labor muy frecuentada por los palmeños en el cultivo de moreras para alimentar los gusanos de seda requeridos en la potente industria sedelera de la villa de Palma. Pronto, Bernabé fue conocido por la venta de sus buenas frutas y la atención con los pobres. Estos gestos le fueron reconocidos como Bernabé el Hortelano o el Beato. Con 22 años, Bernabé tomó la resolución de apartarse a la sierra, tan próxima en las estribaciones de Hornachuelo, y vivir como un humilde ermitaño, algo recurrente y bien conocido de tiempo inmemorial, el número de ermitaños solitarios viviendo y orando entre peñas en lugares apartados. Si tomamos el cómputo que afirma Guadalupe, estaríamos aproximadamente en el año 1492. 2 años antes, el venerable Fray Juan de la Puebla había fundado el primer convento de la Custodia de los Ángeles en Hornachuelos. Debieron de conocerse el fraile aristócrata y el ermitaño hortelano, de la suerte que el primero convenció al segundo para ingresar en la reforma de la observancia franciscana, si bien el joven Bernabé prefirió cuidar del huerto del convento y no vestir el hábito de San Francisco. Pero en un breve tiempo se preparó como novicio y prosiguió como un humilde lego en el monasterio de los Ángeles. Nuevamente, Fray Andrés de Guadalupe, conocedor de la vida y obra de Bernabé de Sicilia, refiere un hecho extremadamente localista como las arriadas del río Guadalquivir a la altura de Palma del Río, la pérdida de la barca y el intento de cruzar el río por un conocido vado transitable en verano. El sencillo fraile se trasladó al convento de Nuestra Señora de Belén de su villa de Palma para seguir con sus funciones de hortelano y portero del flamante cenobio. Esto no pudo ocurrir antes de 1518, año de la fundación, materializada ya fallecido Fray Juan de la Puebla. Los señores de Palma, Luis Portocarrero y Francisca Manrique, presionaron en gran medida al venerable Fray Juan de la Puebla para fundar un convento de su custodia en la villa de Palma, y este se negó una y otra vez. Los nobles palmeños lograron la autorización del convento de San Luis del Monte en la serranía entre la localidad cordobesa, entonces de Peñaflor, y la sevillana de la Puebla de los Infantes, tras librarse su hijo Luis Portocarrero, primer conde de Palma, de una grave enfermedad contagiosa que produjo la muerte de muchas personas de la comarca. Bernabé de Sicilia hubo de ser ajeno a todos estos pormenores, pero sí conocedor de la enfermería abierta en Palma para los frailes enfermos de San Luis del Monte y Santa María de los Ángeles. En sus idas y venidas por las comunidades franciscanas fue acrecentándose su figura de lego sencillo.
realizando trabajos manuales con Palmito, buen hombre, sabio en escrituras y consejos, y según Guadalupe, un ser milagroso. Por su ingreso en el convento de su pueblo, le reconocían como Bernabé de Palma, quien pronto hubo de revelarse como un docto escritor franciscano que en un principio no sabía leer y escribir, y de algún modo aprendió rápido y mucho a desenvolverse en la ciencia religiosa. Por tanto, en principio un iletrado o idiota, en expresión de la época, pero un hombre autodidacta de una capacidad especial para el aprendizaje, interpretación y posterior escritura. A esta primera época en Palma del Río corresponden sus trabajos Doctrina Cristiana, Breve Vida de Cristo, nuestro Redentor, Declaración de los Misterios de la Misa, Grados de la Oración y Contemplación, Centiloquio del Alma y otras más que refiere con algunos detalles de su contenido su primer biógrafo. Pero Fray Bernabé de Palma pronto se reveló como un ser milagroso, con estados de éxtasis y arrebatos espirituales, capaz de multiplicar las limosnas que recogía para los pobres y poder predecir el futuro. Así, la condesa de Palma tuvo que oír de labios de Bernabé la fecha de la muerte de su esposo, el primer conde de Palma, Luis Portocarrero Manrique. Asimismo, predijo la muerte del rey Luis de Hungría y el nacimiento de Felipe II de España, gran defensor de la Iglesia. Fray Bernabé de Palma falleció el 14 de octubre de 1532 a la edad de 63 años. Su funeral en el convento de Santa María de Belén, en la villa de Palma, fue un sepelio multitudinario. Fue enterrado en la iglesia conventual y en el transcurso del funeral se produjo el milagro de la curación de una mujer, para unos un hombre, para otros un paralítico con morbo caduco. Entre lo escrito por Bernabé de Palma, los documentos coetáneos, los relatos de sus compañeros frailes, la memoria de los más ancianos, pudo Fray Andrés de Guadalupe en 1625, durante 8 meses, conocer mejor la figura del gran místico palmeño. De sus notas salió una biografía con evidentes errores de fechas y títulos de personaje. Evidentemente, Guadalupe es más bien un hagiógrafo que encumbró un personaje muy llamativo que de idiota lego eleva a ciencia de doctor grande. Tras su muerte llegó su obra póstuma, Via Spiritus, que alcanzaría 7 ediciones en un periodo de 20 años, hasta sucumbir en el índice de libros prohibidos de la Santa Inquisición. ¿Cuál fue la clave de tanto éxito que leyera e inspirase a Santa Teresa de Jesús? Se ha llegado a afirmar que Via Spiritus fue un bestseller del siglo XVI, con 7 ediciones. El libro de aquel humilde fraile llegó a las comunidades religiosas de toda España, con impresiones en los reinos de Flandes en 1533, Castilla, Aragón y otros lugares. Ediciones en Sevilla el 14 de diciembre de 1532, la primera, Salamanca en 1541, Valencia en 1546, Barcelona en 1549 y Toledo 1550 y 1553. Numerosos ejemplares que circularon entre franciscanos, dominicos, carmelitas, jesuitas y otras órdenes que encontraron en las palabras de Fray Bernabé de Palma el mandato de Cristo. Así que vosotros sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Un lector místico y coetáneo como Fray Luis de Granada, que pasó un largo tiempo en Palma del Río por su condición de prior del convento de Santo Domingo de la villa de Palma, pudo salvar aquel libro bajo la protección del infante cardenal Enrique, regente de Portugal, entre 1562 y 1568. El escrito místico fue incluido en el índice de libros prohibidos de 1559 y ratificada la censura en el índice de 1583. Olvidado la personalidad de Bernabé de Palma y su obra Via Spiritus, resguardada en la Biblioteca de Lisboa, no será hasta más de 4 siglos después cuando rescaten el conocimiento de esta obra y su autoría. En el siglo XX se inició un redescubrimiento de la figura del místico Bernabé de Palma y su libro conservado en tierras lusitanas. El historiador y archivero José María Madurell y Marimón publicó un breve trabajo sobre la influencia del Via Spiritus, donde nos ha situado en ediciones coetáneas y recuperación del escritor franciscano entre destacadas personalidades de la investigación literaria.
Personalidades como Pedro Sáenz Rodríguez, quien intentó reeditarlo en su proyecto Biblioteca Española de Espiritualidad. El capuchino Pedro Fidel Ros menciona la obra en el Diccionario de Ibarra. El jesuita Pedro de Leturia Mendía, estudioso de la influencia mística franciscana del siglo XVI en la ascética y mística de los jesuitas, descubre la influencia de Bernabé en el primer cenáculo de Gandía. Sin olvidar a Eugenio Asensio, Bernardo Bravo o el teólogo saturnino López Santidrián, quien pudo leer la edición salmantina de 1541 para estudiar el libro del Lego Palmeño. Más recientemente, Teodoro Martín, en la Biblioteca de Autores Cristianos, en la colección Clásicos de Espiritualidad, reedita en 1998 la obra póstuma de Bernabé de Palma junto al trabajo coetáneo Subida del Monte Sión de Bernardino Laredo. Por último, el sacerdote alemán Heinrich Peter Brubach ha realizado un novedoso estudio y traducción a la lengua germánica en 2019. Fray Bernabé de Palma llanamente confiesa en el prólogo del libro el gran pesar por no haber estudiado. No me falta deseo de ser hábil, ni pesar por no haber trabajado para saber algo. Con este principio de humildad solicitó la autorización para la publicación de un libro que no pudo ver editado, pues Palma falleció el 14 de octubre de 1532. El autor nos presentó su meditación mística en el proemio, donde señala 5 cosas se tratan en este libro, que son preparación, puro corpóreo, corporal y espiritual, puro espiritual, sobrenatural. Debemos distinguir que tras la preparación el autor estructura su obra en 4 tratados como un camino de perfección. Cierra el libro Via Spiritus, un clásico interrogatorio literario con la conocida fórmula preguntas y respuestas sobre un supuesto diálogo entre el autor y un amigo. Es el amigo, el sujeto que pregunta cual un neófito que se inicia en la aplicación de los que acaba de exponer Bernabé de Palma en su libro. El fraile responde a esas inquietudes o dudas, un total de 27 preguntas para que todo ser humano alabe todo espíritu al Señor. A principios del siglo XVI, bajo el reinado de Carlos I, está culminando en España un proceso de reforma religiosa que en gran medida ha impulsado el cardenal Francisco de Cisneros y que ahora en Bernabé de Palma tiene un gran exponente. Concluimos. Fray Bernabé de Palma es un fiel exponente de la impresionante realidad cultural y religiosa de la villa de Palma del Río a finales del siglo XV y hasta mediados del siglo XVI. Unas circunstancias sociales y económicas en los últimos años del séptimo señor de Palma, Luis Portocarrero, y el primer conde de Palma, Luis Portocarrero Manrique, van a permitir un evidente desarrollo económico y espiritual entre la fundación de conventos de la provincia franciscana de Los Ángeles junto a un numeroso grupo de la heterodoxia espiritual del siglo XVI. Bernabé de Palma, un espiritual franciscano que con su obra Via Spiritus tendrá una extraordinaria influencia en la mística castellana del siglo de oro. Córdoba y Palma del Río pueden y deben reencontrarse con la figura del escritor místico Fray Bernabé de Palma. Muchas gracias.